Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es viernes 17 de julio y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el sábado. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vale la pena meditar este pasaje en este día, teniendo en cuenta 3 puntos. El primero de ellos, pensemos en el sentido común. Y una lectura superficial de las Escrituras y de la tradición cristiana puede hacernos parecer que los sacerdotes son seres de primera clase y los fieles laicos de segunda. Sino también encontramos la típica distinción entre cristianos puros e infieles. En fin, divisiones del mundo en dos que hacemos los hombres sin conocer el corazón de los hombres, obviando que ese juicio solo le corresponde a Dios. Lo vemos hoy. Los fariseos se quejan de que los 12, llenos de hambre, hacen lo que sobre el papel está prohibido para esa misma ley judía, a la que Jesús denuncia constantemente como preceptos de hombres y no procedentes de Dios precisamente, porque los discípulos no son de los suyos. Pero el Señor, el mayor conocedor de las Escrituras, de cuantos verán la luz del día, le responde, como dice vulgarmente, dándoles donde más les duele, con el gran rey David, que es además el mayor precursor suyo de la historia de la salvación, probablemente, aunque esto los fariseos ni lo creían ni lo sabían. El caso, mis hermanos, es que Jesús impone una maravillosa y que debemos pedir como una gracia, esta cosa maravillosa, el sentido común. ¿Para qué ha creado las cosas el Señor? ¿Para qué? ¿Para que las disfrute una estirpe superior? No. Dios ha creado, por ejemplo, el alimento para que coma quien tenga hambre y lo necesite. Además, ¿para qué ha creado Dios el sábado? En nuestro caso, el domingo, ¿no? Como cristianos, para que todo descanse en Él. ¿Por qué habrían de pasarlo mal con el hambre en el día de la gloria del Señor? No tiene sentido, no tiene mucho sentido. De hecho, la tradición cristiana ha reservado los domingos como días exentos de penitencia. Incluso si echas cuentas, los 40 días de la Cuaresma excluyen los domingos por esto mismo, porque el domingo es un día con una significación singular. Pero el sábado para los judíos tiene un alcance vital. Por eso la penitencia, el hambre o el trabajo no tienen cabida, o no deberían tenerlo en días así. Son días para que en ellos se manifieste la providencia de Dios, esa que se ocupa de todas sus criaturas y que en el resto de los días nos da lo necesario para vivir en la libertad para Dios, en la libertad vivir esa jornada. Es cierto que las desigualdades lo impiden a veces, pero que el pecado del hombre no estropee el designio de Dios. Segundo, pensemos en esta regla de oro, y es la misericordia. Esa que nos reclama el Señor hoy ha sido quizás esa palabra más repetida por el Papa Francisco desde que fue elegido
sumo pontífice de nuestra Iglesia Universal en el año 2013. Y recordamos en el año jubilar, en el año de la misericordia, eso fue en el año 2016, él escribió una bula en la que nos explicaba un poquito de qué es la misericordia y quiero compartirles con ustedes esa definición. Tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. ¿Cómo vivimos nosotros? Preguntémonos ante esa definición del Papa, ¿no? ¿Cómo vivimos esta ley fundamental de la misericordia? ¿Procuramos encontrar la imagen de Dios en nuestro trato con nuestros hermanos o somos conscientes de que cada persona es querida por Dios y que somos seres cuya dignidad es sagrada? Obviamente que es complicado hacer ese razonamiento cada vez que veamos a alguien, pero sí podemos procurar tratarlos bien, al menos respetando esa llamada regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que lo hicieran contigo. Muy bien, en el tercer punto que meditamos hoy, pensemos en pedir un sano dolor de nuestros pecados. Y es que el punto 1864 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Es bastante claro, ¿verdad? Además va en línea de lo que nos dice el Señor. Debemos practicar la misericordia para que el Señor nos pueda perdonar. Pero no solo esto, sino debemos de beber de la fuente de la misericordia que es Dios mismo. Por eso, vayamos a nuestra vida a hacer un pequeño examen de conciencia que puede ser una única pregunta. Y es esta, reconozco que soy pecador y por tanto una persona necesitada de salvación, de misericordia plena, esa misericordia que únicamente Jesucristo en la iglesia me puede ofrecer. Pero no respondas así, apresurado, sino de corazón. Y pídele al Señor un sano dolor de tus pecados y de alejar todo aquello que no sea de la voluntad de Dios. Esa que siempre debe ser esa debe ser siempre la norma de nuestra vida. Si has comprendido esto en el alma, te dará una gran paz, porque habrás interiorizado que ese dolor es de amor y que te puede ayudar a ser más consciente de cómo el Señor te busca y te ama. Y aceptar este don sin miedo, pues si no fuéramos conscientes del mal que hacemos, ¿cómo podríamos convertirnos y cómo podríamos redireccionar nuestra vida hacia Dios? Por eso, no lo dudes, el dolor de los pecados, cuando se entrega a la misericordia de Dios, es un regalo inmenso y no huyas de él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.